Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones en el Señor. Eh, en este estudio, hermanos, vamos a hablar un poco sobre lo que se viene para Israel, las cosas que van a acontecer a Israel en los próximos meses y años. Y también vamos a ver un poquito, porque es algo muy largo para explicarlo en un video tan corto. Vamos a ver cómo debe de orar el pueblo cristiano por Israel, ¿ok? Y cómo debemos nosotros de reconocer que las cosas que, la persecución que hoy o mañana o en un mes sufra Israel es la misma persecución que vamos a tener los cristianos, ¿ok? Cuando se manifieste el anticristo, o que van a tener los que vivan en ese momento, ¿verdad? Si nos toca o no nos toca el periodo de tribulación, que estemos en vida o ya no estemos en vida, ¿ok? Pero bueno, es necesario que nosotros hablemos de este tema acerca de Israel, porque yo, hermanos, yo aquí en Guanajuato, obviamente como pastor y también como un estudiante de la Biblia, también sigo páginas en YouTube, en Facebook y todo eso. Y me doy cuenta, hermanos, que desgraciadamente, aún en el pueblo cristiano, en las iglesias cristianas, hay gente que tiene menosprecio a Israel, y no solamente menosprecio, sino que también se puede llegar al odio, ¿ok? Eh, en en algunos canales de YouTube que son cristianos, vemos que ya se ha exacerbado hasta cierto punto un odio a Israel o una actitud de desprecio a Israel, ¿ok? Que al final de cuentas es parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde históricamente nosotros podemos leer que muchos cristianos entregaron a judíos, ¿ok? Muchos cristianos que fueron atemorizados, y no solamente atemorizados, sino primeramente influenciados con un odio hacia Israel, fueron los que entregaron a muchos judíos, ¿ok? Ya sea por una teología errónea, por ejemplo, una teología del reemplazo, donde dice que Israel sustituyó a la iglesia, o que la iglesia más bien sustituyó a Israel, lo cual no es cierto, ¿verdad? Dice Efesios, la carta de Efesios dice que hemos llegado a ser un solo cuerpo, tanto judíos como cristianos, somos un solo cuerpo. Y Romanos 10 u 11 dice que nosotros hemos sido injertados en Israel, ¿ok? Y de esa manera ahora somos uno solo. Entonces, en ese tiempo, hermanos, en la guerra mundial, muchos cristianos entregaron judíos porque la ideología logró penetrar y también logró permear en el corazón de los cristianos, de tal manera que los cristianos llegaron a ver con odio a los judíos, ¿no? Y es algo que hemos visto hoy, o sea, Estados Unidos siendo un país cristiano, hoy en día, ¿verdad? Las universidades de Estados Unidos se está exacerbando el odio a los judíos, aún en las universidades que antes fueron cristianas, universidades estadounidenses que antes fueron cristianas, hoy están sembrando odio a los judíos. Y en Europa también, Europa, una parte de Europa, ¿no? Fue cristiana, por ejemplo, Alemania fue cristiana, Inglaterra fue cristiana, Escocia fue cristiana. ¿Y qué vemos hoy, hermanos? Que vemos un odio, ¿no? Vemos como hoy en día Reino Unido o Inglaterra también ha rechazado a Israel, las críticas están contra Israel. Estados Unidos aparentemente apoya a Israel, pero realmente está buscando sus intereses, ¿verdad? Lo podemos ver con los pactos que ha hecho con los países árabes. Y justamente este video está siendo grabado hoy 21 de mayo del 25, y Donald Trump acaba de vender armamento, ¿no? A los países árabes, armándolos hasta lo más sumo de armamento, de tal manera que Israel pues queda en una posible futura guerra. Israel va a quedar sumergido, porque si acaban de vender armamento a los países árabes, pues están armando, ¿no? Completamente a los enemigos de Israel. Y bueno, este video, hermanos, no es parcial, este video no es parcial, este video no se inclina hacia Israel de una manera física,
y tampoco se inclina hacia otro país, ¿ok? Tanto tenemos que orar por Israel como por cualquier nación, ¿ok? Tanto oramos porque haya salvos en la franja de Gaza, como oramos que haya salvos en Israel. Entonces, este video, repito, no tiene nada de parcialidad hacia alguna nación o hacia algo étnico, pero simplemente vamos a decir lo que dice la Biblia, ¿ok? Y sí te pido, por favor, que tengas tu Biblia aquí abierta para que tú puedas comprobar cualquier video que tú ves en la red, en YouTube o en donde sea. Tú tienes que comprobar, ok, que efectivamente se está dando lo que está escrito en la Biblia, ok. Entonces, bueno, vamos a comentar unas cosas rápidas que se viene para Israel. Cómo tenemos que tener misericordia de lo que se viene para Israel, porque lo que se viene para Israel también se viene para nosotros, ¿ok? Y el cristiano que desconoce que lo que hoy está viviendo Israel también lo va a vivir él, precisamente ahí es donde puede venir el ataque a Israel, la crítica, el juicio. Los medios de comunicación nos venden, ¿verdad? La información que nos venden la información errónea a veces, nos venden una información vendida, una información que aplasta la reputación de Israel. Y bueno, obviamente no estamos diciendo que estamos a favor de la guerra, no estamos diciendo que estamos a favor de la destrucción, pero lo que sí estamos diciendo es que estamos a favor de lo profético, ¿ok? Y lo profético es lo que se va a cumplir. Y la Biblia dice que va a haber más guerras, entonces nosotros no estamos a favor de las guerras, pero estamos a favor de lo profético. Y si la Biblia dice que va a haber hambres, pestilencias, tsunamis, terremotos, no, obviamente nadie quiere estar en eso, pero simplemente aceptamos la verdad de la palabra, ¿ok? No nos espantamos de lo que dice la palabra, simplemente tenemos mucho respeto y mucho temor y temblor a lo que dice la Escritura, pero, pero no, tampoco lo anhelamos, ¿ok? Pero lo predicamos, hermanos, porque está escrito, ¿ok? Entonces todo lo que está escrito se tiene que predicar, sea que parezca que nos puede amedrentar, o sea que dé temor a ciertas personas cristianas o no cristianas. De todas maneras está en la Biblia y se tiene que predicar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos ahora a Lucas 21. Vamos a Lucas 21, 20. Lucas 21, 20. Dice así, hermanos, dice así Lucas 21, 20. Repito, esto va a ser algo muy corto para poder entrar en una serie un poquito más larga, ok, esta realmente nada más es la introducción, para dejar en ustedes el fundamento de lo que vamos a decir en otras clases. Dice Lucas 21, 20, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, ok. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Esto, hermanos, es algo muy triste, ¿ok? Es algo muy triste, porque lo que le va a pasar a Jerusalén es lo que nos va a pasar a nosotros. De hecho, realmente, cuando vemos que Jerusalén está siendo destruida, podemos estar seguros, hermanos, que, bueno, en ese punto realmente ya está manifestado el anticristo, ¿ok? Para ese momento, cuando Jerusalén ya va aparentemente a ser destruida, es cuando Jesucristo llega en Armagedón, ¿ok? Y dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que destruye al anticristo con el poder de su boca. Lo que estamos viendo hoy, hermanos, es un preámbulo de lo que va a pasar. Estamos viendo una antesala de lo que va a pasar. Y aquí dice claramente, hermanos, cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepamos entonces que su destrucción ha llegado. Bueno, durante todo este tiempo hemos sabido que Israel ha llegado a tener hasta 7 frentes, ¿ok? 7 frentes. Ha estado peleando con los hutíes, ha estado peleando con Hezbollah al norte, ha estado peleando con Hamas al interior de Israel, ha estado peleando con otros poblados cerca, con otras ciudades cerca, ¿ok? Con grupos terroristas. Y hemos visto que a estos ataques, obviamente, hasta cierto punto o completamente, los ha financiado Irán. Hemos visto que China está aliada con Irán y hasta cierto punto también China tiene que ver en los ataques económicamente hablando,
tiene que ver con los ataques que se hacen a Israel. Rusia igual, Rusia también se ha pronunciado en contra de Israel, ¿ok? Rusia se ha pronunciado en contra de Israel completamente. España, ¿verdad? Francia se ha pronunciado en contra de Israel. Canadá, Colombia se ha pronunciado en contra de Israel. Muchos países, hermanos, muchos países en la ONU se han pronunciado en contra de Israel, ¿ok? Todo empieza con un odio en el corazón y va a terminar con un odio en una invasión militar, una invasión militar. Por eso, como todo empieza con un odio en el corazón, tenemos que tener cuidado de qué es lo que vemos y qué es lo que oímos, porque al final de cuentas, hermanos, Israel es el pueblo de Dios y es un reloj profético, ¿ok? Siempre hay que estar viendo a Israel, qué pasa con Israel para saber los tiempos. Jesucristo les dijo a los fariseos que cómo era posible que ellos sí sabían cuándo iba a llover y cómo no saben reconocer los tiempos viendo a Israel, ¿ok? Entonces, aquí lo dice claramente, hermanos, cuando veamos a Jerusalén rodeado de ejércitos, sepamos que su destrucción ha llegado. Hermanos, cuando veamos que más gente se pronuncia contra Israel, los líderes del mundo se pronuncian con Israel, cuando veamos cada vez más que los aliados de Israel abandonan a Israel, cuando veamos que Estados Unidos empieza a soltar más a Israel, que realmente, hay que decirlo, hasta cierto punto Estados Unidos controla Israel, y realmente es Estados Unidos el que no ha permitido también que Israel pueda pelear de una manera más eficiente, ¿ok? Ahora no estamos diciendo que queremos que gane Israel, porque no estamos diciendo tampoco eso, porque esto es parte de Dios. O sea, realmente Dios también está humillando a Israel y está tratando con Israel, ¿ok? Entonces, si Dios ya está humillando y está tratando con Israel, hermanos, los cristianos no somos nadie para juzgar a Israel, porque Dios trata con Israel personalmente. Dios trata con Israel. Si tú lees el Antiguo Testamento, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, tú te vas a dar cuenta que Dios trata con Israel personalmente. Israel no necesita ni la crítica de los cristianos, ni la crítica del mundo. Israel es juzgado por Dios, Israel es juzgado por Dios mismo. Entonces, realmente lo que los cristianos podrían decir en contra de Israel, y estoy hablando de la iglesia cristiana, lo que la iglesia cristiana podría decir en contra de Israel, o lo que la gente del mundo podría decir en contra de Israel, eso sale sobrando y realmente es un perjuicio, es un perjuicio que se hace la iglesia, es un daño. Cuando la iglesia ataca a Israel porque no está de acuerdo con lo que está haciendo, realmente la iglesia se hace un daño, ¿ok, hermanos? Todo el cristiano que ataca a Israel realmente se está haciendo un daño, no está entendiendo la teología de, de los últimos tiempos, porque sabemos que Israel va a ser restaurada, ¿ok? Y aún dice la Biblia en Apocalipsis que desciende la nueva Jerusalén y aún David va a estar gobernando, ¿ok? Y aún las 12 tribus, acuérdense que las 12 tribus están también gobernando y los 12 apóstoles también van a estar gobernando y todos judíos, ¿ok? Todos son judíos. Entonces en el pueblo de Dios, hermanos, no puede caber ese odio, ¿ok? Hacia Israel. Y hago este video porque hay muchas personas que en la iglesia cristiana, algunos idolatran a Israel, lo cual está mal. O sea, cualquier tipo de idolatría está mal, ¿ok? Y también hago este video porque hay otra gente que desprecia completamente a Israel. Y ninguna de las dos está bien. Simplemente debemos de decir lo que dice la Biblia. Ok, hermanos, entonces, hermanos, cuando vean ustedes que cada vez más países se ponen en contra de Israel, que la ONU presiona más a Israel, sepamos definitivamente que el fin está cerca. Repito, este versículo es muy triste porque vamos a ver a Israel completamente desamparada, ¿ok? Pero en ese momento dice Romanos 10 y 11 que ellos van a clamar a Dios y entonces Israel va a ser salvo, ¿ok? Realmente es un pasaje muy de mucho pesar, pero Israel va a poder invocar el nombre de Jesucristo, ¿ok? De hecho, en la gran tribulación muchos van a ser salvos porque van a creer en Jesucristo, ¿ok? Entonces, bueno, también, ¿verdad? Sabemos que en el pueblo judío, podemos decirlo, que es un pueblo que
podemos decir, o se dice, vamos a decir que se dice, ¿verdad?, que Israel es un pueblo déspota, es un pueblo que en algunas ocasiones y algunos judíos tratan mal a otras personas, ¿no? Lo cual sí podría ser cierto, sí podría ser verdad, pero repito, nosotros no estamos para juzgar, y realmente no estamos para juzgar ni a ningún pueblo, a ninguno, estamos para orar, ¿ok? Entonces, si es verdad que Israel es así, que Israel en algunos casos es déspota, o que los judíos son déspotas en algún momento, hermanos, eso Dios ya lo ha juzgado, ¿ok? Si tú lees el exilio de Babilonia, si tú lees lo que pasó en el exilio de Babilonia, cuando Nabucodonosor saca judíos y los lleva a Babilonia, tú puedes ver que ya Israel ha sido juzgado, ¿ok? Israel ha sido juzgado con Grecia, Israel ha sido juzgado con Media Persia, Israel ha sido juzgado con Asiria, con Siria, con Alemania, con Hitler. Israel ha sido juzgado con el Imperio Otomano. Israel ha sido juzgado, hermano, ya por todos lados. Por lo tanto, nosotros no debemos añadir juicio al juicio que ya Dios le ha dado a Israel. Porque repito, acuérdense que dice Génesis que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, toda esa teología de rechazo a Israel, hermanos, tener mucho cuidado, porque puede llegar a un punto de odio, ok, a Israel, y eso es muy, muy peligroso. Bueno, entonces eso es lo que espera, ok, hermanos, para Israel. Se espera bíblicamente y proféticamente hablando. Sabemos que Israel va a quedar rodeada de ejércitos, ok. Y hay que estar orando. Jeremías 37. Vamos a Jeremías 37. Jeremías 37. ¿Qué se espera qué se aproxima para Israel? Jeremías 37. Dice Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Okay? Este versículo, hermanos, es el famoso versículo que se conoce como la angustia de Jacob. ¿Okay? Todo cristiano, hermano, los que estamos en la iglesia, o todos los seguidores de Jesús, vamos a decirlo así, seguidores de Jesús, debemos de saber que se aproxima un tiempo de angustia para Jacob, ¿ok? Lo cual Jacob es Israel. Y dice aquí claramente que no ha habido otro semejante, no ha habido otro día semejante a la angustia de Jacob, ¿ok? No ha habido otro tiempo semejante a la gran tribulación que va a pasar Israel y que va a pasar la iglesia. Entonces, si vamos a ser perseguidos o van a ser perseguidos como sea en la gran tribulación, los seguidores de Jesús, tanto judíos como cristianos, es tiempo, hermano, de que nos llevemos, de que nos amemos. Es tiempo de que nos amemos unos a los otros. Es tiempo de que tengamos misericordia por los judíos. Es tiempo de que tengamos misericordia por Gaza, por la Franja de Gaza, por África, por Egipto, por Siria, por Cisjordania, por Irán. Tenemos que estar orando por Irán, porque la iglesia de Irán es la iglesia de mayor crecimiento junto con la de China. Entonces, hermanos, ese es el tiempo, esto es lo que se avecina para Israel, ¿ok? Se avecina la angustia de Jacob. Esta es la angustia de Jacob, un tiempo cual nunca ha habido otro semejante, ¿ok? Que tiene que ver con la gran tribulación. Ahora, hermanos, vamos a decir cómo orar por Israel. ¿Cómo orar por Israel? Vamos a Romanos 10, por favor. Romanos 10. Y estas enseñanzas se tienen que pasar a los hijos, ¿ok? Se tienen que pasar a los niños porque ellos son los que se están viendo muy afectados, ¿ok? En las primarias, en las secundarias y en las prepas. Se les está exacerbando que tengan odio a Israel. Entonces, cuidado con que es de tener mucho cuidado que un niño que ha crecido en la iglesia cristiana tenga odio hacia Israel, ¿ok? Odio hacia Israel porque simplemente no entiende que Dios está haciendo algo. Dios está obrando, hermanos. Aún en las guerras, Dios está obrando. Dios está haciendo algo. Es profético que va a haber aumento de guerras, hermanos. Dios está obrando. A Dios no se le escapa de las manos. Dios está en control. Aún, ¿verdad? Hemos dicho en este canal, aún está profetizado el anticristo.
no es algo que se sale de las manos de Dios, aún el anticristo está profetizado, ¿ok? Entonces, hermanos, es necesario que ustedes enseñen a los niños a, a no odiar a Israel, sino más bien a entender que Israel es un plan de Dios, ¿ok? Israel es un plan de Dios. Entonces, eso hay que saberlo. Dice Romanos 10, vamos a ver cómo podemos orar por Israel. Dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo, los judíos ya lo habían hecho batallar mucho. De hecho, los judíos habían perseguido a la iglesia primitiva. Los judíos habían matado a Esteban ya también. Y aún los judíos le habían ocasionado muchísimos problemas a Pablo. Muchísimos problemas los judíos le habían ocasionado ya. Y aún así, hermanos, él en ese perdón y en esa misericordia, en entender el plan de Dios para Israel, dice, hermanos, yo Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, nosotros tenemos que orar por salvación para Israel. Tenemos que orar porque conozcan a Jesucristo. Los judíos no son salvos. No son salvos por ser hijos de Abraham. No son salvos por conocer al Padre, o más bien por conocer del Padre. Realmente no conocen al Padre, no conocen a Jehová. Conocen de Jehová, ok, pero no conocen a Jehová. Porque si conocieran a Jehová, conocerían al Hijo. Los hermanos, los judíos no son salvos por ser judíos, no son salvos por ser descendientes de Abraham. Y Pablo está diciendo, hermanos de la iglesia de Roma, la iglesia de Roma estaba conformada por muchos judíos y por muchos gentiles, ¿ok? Muchos judíos y muchos gentiles. Entonces por eso ves que Pablo exhorta a judíos y a gentiles en la carta de los romanos. Entonces Pablo dice, mi oración a Dios es para salvación, para que conozcan a Jesús, hermanos. Esa debe ser nuestra oración. Señor, te pedimos porque Israel conozca a Jesús. Te pedimos porque los judíos conozcan a Jesús. Y claro, no solamente los judíos, la Franja de Gaza, los palestinos, Irán. Te pedimos porque conozcan a Jesús. Los hutíes en Yemen. Te pedimos que conozcan a Jesús. Pero nuestra oración, hermanos, por Israel es para salvación, ¿ok? Ahora surge la pregunta, ¿verdad? Que sale, que está en el Salmo y que sale siempre en las redes sociales. ¿Deberíamos nosotros orar por la paz de Jerusalén? Dice, ¿verdad? Dice el Salmo que oremos por la paz de Jerusalén. Bueno, pues claro que podemos hacerlo, pero siempre en conciencia, hermanos, que no va a llegar a la paz Israel, ¿ok? Puedes hacerlo porque al final de cuentas es algo bueno que puedes pedir y todo lo bueno hay que pedirlo, ¿ok? Todo lo bueno, todo lo que tú sepas que es bueno para ti, tú puedes pedirlo, aunque Dios decidirá si te lo da o no te lo da. Entonces, claro que es bueno que podamos orar por la paz de Israel, pero acabamos de leer en Lucas 21 que cuando veamos a Israel rodeado de ejército, su destrucción está cerca, ¿ok? Entonces, hermanos, la verdad es que Israel no va a entrar en paz, no va a entrar en paz, aunque el pueblo de Dios y la iglesia cristiana ore porque Israel tenga paz. La verdad es que Israel no va a tener paz, ¿ok? Más bien al contrario, vamos acercándonos más hacia la guerra final, ¿ok? Hacia la guerra final. Entonces Israel no va a tener paz, sin embargo, ¿verdad? No está por demás, hermanos, pero siempre predicando este mensaje que Israel va a entrar en más guerras, ¿ok? Siempre teniendo en ese mensaje en la mente, que Israel va a entrar a más guerras. Entonces, Romanos 10:1, y luego dice el versículo 2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no tienen conocimiento, ¿ok? Dice Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no tienen conocimiento. Tienen celo de Dios, pero no tienen conocimiento. Ok, hermanos, y ahí es donde tenemos que extender también la misericordia, porque los judíos, hermanos, tienen algunos, ¿verdad? Ya no todos, algunos tienen celo de Dios, pero ese celo de Dios los ha hecho religiosos. Tienen celo de Dios, pero no tienen conocimiento, ¿ok? No tienen conocimiento. Tú tienes conocimiento del Nuevo Testamento, y ahí como puedes, ¿verdad? Lo hemos leído, pero no son pocos los cristianos que tienen conocimiento del Antiguo Testamento. Claro que tú puedes decir que has leído el Antiguo Testamento, pero que realmente lo entiendas, eso es otra cosa, ¿ok? Entonces los judíos tienen celo de Dios y tienen un grado de entendimiento del Antiguo Testamento,
pero no tienen conocimiento de Dios, no conocen a Dios. Y ahí es donde tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener misericordia. Pablo tenía celo de Dios, de tal manera que ese celo lo hacía perseguir a cristianos, pero no tenía conocimiento. Tenía conocimiento mental, pero no conocimiento aplicado, ¿ok? Tenía conocimiento mental, pero no tenía conocimiento aplicado. Igualmente los fariseos tenían conocimiento mental, pero no tenían conocimiento aplicado en el corazón. Entonces, hermanos, hay que entender eso. O sea, en lugar de juzgar a Israel, simplemente hay que entender que Israel tiene celo, pero no tiene conocimiento. Mismo Moisés, en Deuteronomio capítulo 32, en el último canto que Dios le manda a Moisés, que les cante, Deuteronomio 32, ahí claramente dice que Israel es un pueblo loco e ignorante, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que Dios ha usado la locura y la ignorancia de Israel, dice Romanos, para que nosotros también pudiéramos ser salvos, ¿ok? Dios le dio una oportunidad a Israel, o le está dando más bien, no tiempo pasado, Dios le está dando una oportunidad a Israel, por lo tanto también nos la está dando a nosotros, ¿ok? Y si Dios ha perdonado nuestros pecados, hermanos, Romanos 9, 10 y 11, dice que si Dios ha perdonado toda nuestra iniquidad, también la va a perdonar de Israel, ¿ok? Y bueno, ahorita dijimos que dice Deuteronomio 32, tú puedes leer Deuteronomio 32. Dice la Biblia que Moisés les dijo, eres pueblo loco, ignorante. Pero la iglesia cristiana, hermanos, también. Y no solamente la iglesia cristiana, nosotros como seguidores de Jesús, muchas veces somos locos y somos ignorantes. O sea, siempre la iglesia cristiana, o muchas veces, vamos a decir muchas veces más bien, muchas de las veces la iglesia cristiana señala a Israel para decir lo que no debemos de ser y lo que no debemos de hacer, ¿ok? Pero si tan solo, hermanos, nosotros fuéramos sinceros y nos damos y decimos nuestros pecados, nuestras concupiscencias, nuestras iniquidades, cómo fallamos, cómo gritamos a la familia, cómo desobedecemos a Dios, nosotros también somos locos e ignorantes, ¿ok? Y no hay nada de diferencia entre Israel y tú y yo, no hay diferencia. Cometemos los mismos pecados, hacemos las mismas maldades, caemos en los mismos errores. Y es más, hermano, tú y yo, con la presencia del Espíritu Santo, Israel ni siquiera tenía en el corazón, los judíos no tenían en el corazón al Espíritu Santo. Y tú y yo fallamos pecado tras pecado con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermano, si tú haces una comparación, es posible que nosotros estemos hasta peor que Israel, ¿ok? Porque a nosotros ha descendido el Espíritu de gracia, el Espíritu de eternidad, el Espíritu Santo, para ayudarnos a no pecar tanto, y aún así seguimos, ¿ok? Entonces, hermano, siempre que tú vayas siempre que escuches a alguien que critique a Israel, dile, ¿por qué no te criticas a ti mismo? ¿Por qué no te juzgas a ti mismo? ¿Por qué no ves cómo estás tú en lugar de juzgar al otro, ¿ok? Y bueno, seguimos en Romanos 11:23. Romanos 11:23. Romanos 11:23, cómo orar por Israel. Dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, Israel, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ok, bueno, mira, entonces, si Israel no permanece en incredulidad, y de hecho, cuando en la gran tribulación esté la persecución tan dura y tan severa, Israel va a voltear a Jesús, ¿ok? Ya no solamente al Padre, ya no solamente a Jehová, Israel va a voltear a Jesús, ¿ok? Entonces, si Israel no permanece en incredulidad, será injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Romanos 11 habla de que nosotros hemos sido injertados en el olivo, ¿ok? Nosotros hemos sido injertados en el olivo. Nosotros no somos el olivo, nosotros fuimos injertados en el olivo y el olivo nos ha dado vida, ¿ok? Y el olivo aquí en Romanos 11 es Israel. Y luego dice 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo? Si nosotros que éramos olivo silvestre, olivo que no se da bien, olivo que da unas aceitunas súper chiquitas, un hueso súper grande, más que pulpa, y si nosotros, hermanos, siendo olivo silvestre, un olivo que no servía, un olivo que nadie quiere comer de eso,
hemos sido injertados en Israel, nosotros hemos sido injertados en Israel, ¿cuánto más Israel no podrá volver a ser injertado algunas ramas, siendo que es el olivo original? Si nosotros que somos olivo silvestre, se nos injertó en el buen olivo, se nos injertó en la buena savia, para que nosotros demos frutos de justicia. Si Dios ha hecho eso con nosotros, si Jesús por su Espíritu Santo ha hecho eso por nosotros, ¿cuánto más, hermanos, no va a hacer eso si Israel regresa a Dios, si Israel invoca el nombre de Jesús? ¿Cuánto más? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Y bueno, un último versículo para este video, Lucas 19:41. Lucas 19:41. Lucas 19:41. Vamos a leer nada más este versículo. Dice, está hablando de Jerusalén, ¿ok? Si tú lees el capítulo, está hablando de Jerusalén. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, ¿ok? Hermanos, Dios ama a Israel con amor eterno, ¿ok? Así como te ama a ti, así ama a Israel. Si tú lees los profetas mayores y menores, tú te vas a dar cuenta que Dios ama a Israel con amor eterno. Compara el amor que le tiene mayor, como el amor de una madre a un hijo, como de un padre a un hijo, como de una esposa a una esposa. Entonces, hermanos, Dios ama a Israel y le duele ver a Israel así, ¿ok? Eso hay que decirlo. Si Jesús lloró sobre esta Jerusalén en tiempo de Roma, a Jesús le duele ver cómo está Israel hoy, ¿ok? Porque se viene lo peor, ¿ok? Se viene lo peor para Israel. Y a Jesús le duele y llora. Y si tú y yo somos cristianos y queremos tener el corazón de Jesús, queremos tener los afectos de Jesús, queremos tener el sentir de Jesús, vamos a entender que Jesús llora por Israel, ¿ok? Que Jesús le duele cómo está Israel. Y nosotros en ese corazón, en ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado, que es Dios y que Dios comparte con nosotros, vamos a tener esa misericordia, hermanos, a Israel, ¿ok? No es lástima, no es decir, pobrecito Israel, es misericordia, ¿ok, hermanos? Es misericordia. Tú necesitas misericordia, yo necesito misericordia, Israel necesita misericordia, ¿ok? Gaza necesita misericordia, todos necesitamos misericordia. Pero la Biblia enseña que el cristiano tiene que tener misericordia de Israel, ¿ok, hermanos? Porque tú sabes lo que va a pasar con Israel. Realmente los judíos ortodoxos no saben lo que va a pasar con ellos realmente. Ellos piensan, ¿verdad?, que está próximamente por venir un Mesías por primera vez y piensan que el Mesías los va a liberar. Y no, y tú y yo no, tú y yo sabemos la historia verdadera. Sabemos que van a ser perseguidos, ¿ok? Van por un anticristo que los va a odiar como nunca nadie ha odiado a Israel, que realmente es el mismo odio de Satanás odiando a Israel. Entonces, hermanos, si Jesús lloró por Israel, lo mismo que nosotros podemos hacer como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, como hermanos menores de Jesús, amigos de Jesús y como hijos de Dios. Si Jesús lloró por Israel, nosotros lo mínimo que podemos hacer es orar por Israel, orar por salvación con corazón de misericordia, ¿ok? No apuntando a Israel, no señalando a Israel. Es obvio que Israel hace cosas mal, eso es obvio, pero no somos tú y yo quienes para señalarlos, porque Dios ya lo ha juzgado, ¿ok, hermanos? Y Dios ya lo está juzgando. Entonces, bueno, compartan este mensaje, hermanos. Es necesario, te digo, yo me gusta navegar en YouTube, me gusta navegar en Facebook y veo cómo la iglesia cristiana ha llegado a odiar algunas iglesias, algunas, no todas, algunas iglesias cristianas y algunos cristianos han llegado a odiar a Israel, ¿ok? Han llegado a tener mucho rechazo a Israel. Y esto, hermanos, en los últimos días, el poco rechazo que tengas a Israel hoy, en los últimos días, va a hacer que completamente seas enemigo de Israel, ¿ok? Y aún, no solamente de Israel, realmente en la persecución final
no vamos a entender nada del plan de Dios con Israel y con nosotros, ¿ok? Entonces es peligroso eso, hermanos, ¿ok? Entonces, bueno, hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga, saludos, espero que hayan consultado los versículos, ¿verdad? Siempre es bueno que los estemos leyendo. Y bueno, en otros videos subiremos otras cosas que hay que saber sobre este tiempo y también sobre otros temas, ¿ok? Pues bueno, que Dios los bendiga, hermanos, bendiciones en el nombre de Jesucristo y que Dios les dé entendimiento en todo. Amén. Ok, hasta luego, hermanos, saludos, bye.